Prepárate para un vídeo que hará temblar tu comprensión sobre la muerte. Recientes tragedias nos han conmovido profundamente. La devastadora pérdida de Shiri Vivas y sus dos pequeños, Ariel y Kefir, de 4 años y 9 meses, una familia israelí víctima de una violencia indescriptible a manos del grupo terrorista Hamas. Estos eventos nos hacen cuestionar la seguridad y el futuro de nuestras familias. ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Es este el principio del fin de un imperio oscuro que ha sembrado el terror por generaciones? Hoy exploraremos señales que podrían indicar que la muerte colapsará y cómo esto se relaciona con las profecías bíblicas antiguas. La Biblia nos habla de un imperio detrás de la muerte, un poder que ha controlado la vida de todos los seres humanos durante milenios. Y lo que está pasando ahora ya estaba escrito. Lo que vas a descubrir ahora se encuentra en la Biblia en Apocalipsis 20:14, Hebreos capítulo 2 del 14 al 15, Primera de Corintios 15:26. Este secreto podría cambiar tu forma de ver la vida y la muerte. Acompáñame hasta el final porque la revelación es más impactante de lo que imaginas. La Biblia es muy clara al afirmar que la muerte no es solo un final, sino un enemigo. A continuación, vamos a desvelar este misterio en la palabra. Pero antes, quiero pedirte que si no te has suscrito, te suscribas al canal, que le des like y que compartas, para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que vamos a estar subiendo sobre estos temas y otras personas a las cuales tú creas que les puede interesar estos temas también puedan beneficiarse de ello. Vamos a continuar con la lectura bíblica. Entonces, en el libro de Primera de Corintios, la Biblia nos muestra un gran secreto. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 26. Dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí vemos claramente que la Biblia nos expresa que la muerte es un enemigo y que por lo tanto será destruido. El postrer es el último enemigo que será destruido. Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 2 del 14 al 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí la Biblia nos está aclarando, nos está mostrando que Satanás ha tenido el poder sobre la muerte, pero que Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque él no se quedó muerto, él no se quedó en la tumba, sino que él resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Luego miramos en Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Nos dice la Biblia, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, aquí estamos viendo cómo la Biblia nos da estos pasajes donde está profetizado hace miles de años, como lo decíamos al principio. ¿Por qué la muerte parece tener tanto poder hoy? Hoy en día vivimos en un mundo donde la muerte parece acecharnos a cada paso, desde accidentes aéreos, desastres naturales, atentados terroristas, enfermedades y virus desconocidos. Todos hemos vivido la sensación de que la muerte está más cerca que nunca. Pero la Biblia nos muestra algo más profundo. La muerte está bajo el control de un imperio, un reino con reglas y objetivos claros. En Primera de Corintios capítulo 15, versos 55 y 56, nos dice la Biblia que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Por qué lo compara con un aguijón? ¿Qué es un aguijón?
Yo creo que todos conocemos un escorpión o una abeja o alguna avispa. Estos animales suelen tener un aguijón que es con el que pican a las personas. Y en el caso del escorpión, sabemos que una picadura de escorpión es mortal si no se actúa rápidamente. Aquí vemos esta comparación de el aguijón con el pecado, porque una vez que el pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, en este caso se nombra específicamente a Adán, porque él era el que tenía la responsabilidad delante de Dios de guardar todas las cosas, todos los mandamientos que el Señor le había entregado por ser el hombre, ser la cabeza del hogar. Entonces vemos que este aguijón, una vez que nos es inyectado, ¿sí? Ese pecado es venenoso como un aguijón. Por eso produce la muerte. Entonces, por eso vemos en el versículo 55, donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo venció a la muerte. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Él no se quedó en la tumba no lo pudo retener. Y como Él resucitó, como la tumba no lo pudo retener, asimismo, todos los que creemos en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados y aceptamos esa redención a través de su sacrificio, nosotros también resucitaremos. O sea que Él nos da la victoria también sobre la muerte. Esa segunda muerte que hablamos, que es el lago que arde con fuego y azufre. Entonces estamos viendo cómo Jesús es el único que tiene la capacidad, tiene el poder y la autoridad dado por Dios para vencer al poder de la muerte que tiene Satanás sobre nuestras vidas. Dice una pregunta más en el verso 55. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque al resucitar, porque todos resucitaremos en el día postrero, todos nos levantaremos de la tumba, entonces allí se acaba la victoria de la muerte sobre nosotros. Repito, los que hemos aceptado a Jesucristo. Y si tú no le has recibido como el Señor y Salvador de tu vida, te invito para que lo hagas. Simplemente tienes que reconocer tu condición de ser humano, pecador delante de Dios, y que el único camino para ir a Dios Padre cuando la muerte nos llegue es a través de ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Porque no es por obras, no es porque tan buenos seamos, solamente lo que nos libra de este poder de la muerte que le fue otorgado a Satanás por el pecado de Adán, es el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, donde derramó hasta la última gota de su sangre. Hoy es tu día de salvación, porque después de muerto ya no se podrá acceder a ese sacrificio, a esa redención a través de la muerte de Cristo. La Biblia nos muestra que la muerte no es solo un suceso o un evento, sino que es un poder controlado por Satanás. Y te preguntarás, ¿pero cómo Satanás obtuvo ese poder? La Biblia nos muestra en Romanos capítulo 5, verso 12, que la muerte entró en el mundo por medio del pecado. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Aquí estamos viendo claramente que la muerte entró en el mundo a través del pecado. Y el pecado dice de un hombre, esto es de Adán, el primer hombre que pecó. Conocemos el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Entonces, ahorita vamos a mirar que la Biblia nos muestra aún más en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 54 al 55. Dice de la siguiente manera: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Vemos aquí claramente cómo la palabra nos muestra, nos revela este misterio de la muerte y del pecado. Y cómo fue que Satanás obtuvo ese poder que es la muerte. Él tiene el control, el dominio sobre la muerte, sobre el imperio de la muerte. Por eso vemos que la muerte parece que indetenible, pero aquí estamos viendo en la palabra cómo fue que esto tuvo lugar, cómo fue que se le dio ese poder, esa autoridad, ese permiso a Satanás para que pudiera actuar por medio de la muerte sobre toda la humanidad y traer ese temor de la muerte sobre la vida de las personas. Y entonces la gente vive esclavizada por el temor a morir. Y siempre están pensando en ese momento de la muerte y es como que es algo que a nadie le gustaría que le llegara porque siempre están pensando que la muerte es el peor suceso que un ser humano puede tener. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga o el salario del pecado es la muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, aquí vemos cómo solamente a través de esta victoria que obtuvo Jesucristo en la cruz, nosotros también podemos ser victoriosos. ¿Victoriosos sobre quién? Victoriosos sobre Satanás y sobre su imperio de la muerte. En Hebreos capítulo 2, 14 y 15 que leímos al principio, nos revela la palabra que por medio de la muerte Jesús destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Aquí se nos habla de un imperio, un reino oscuro que ha tenido el control sobre las vidas de toda la humanidad desde el comienzo, desde que estaban en el huerto de Edén, Adán y Eva. Allí empezó todo. Pero algo hay muy importante que cambiará esta historia. Jesucristo se encarnó como hombre y se hizo semejante a nosotros para, a través de su muerte, vencer a Satanás, el diablo, y quitarle el imperio o el poder de matar a los hombres eternamente. Y así nos liberó del temor a la muerte, porque el temor nos esclaviza. Hay una canción del siervo de Dios, Julio Melgar, que ya no está entre nosotros, que él murió ya hace varios años, que se llama Ya no soy esclavo. Y en esa canción él dice estas palabras: ya no soy esclavo del temor. Yo solo sé que Él es mi Padre, que yo soy su hijo y mi Padre me ama. Entonces, esta es la certeza que nos da el ser hijos de Dios, el haber aceptado a Jesucristo en nuestras vidas como el Señor y Salvador de nuestra vida. Él fue el único que murió en la cruz, que hizo ese sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Y solamente aquellos que acepten ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz son libres de este imperio de la muerte. Porque la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Porque ese juicio te lleva a condenación eterna o te lleva a vida eterna. Y la única manera de escapar al juicio de la condenación eterna es a través del sacrificio de Cristo en la cruz, donde Él venció a la muerte. La venció, ¿por qué? Porque Él se levantó del sepulcro. Y así como Él se levantó, nosotros también nos levantaremos. Este imperio de la muerte ha sido una constante amenaza para toda la humanidad. Pero la Biblia nos enseña que este imperio está a punto de caer, está condenado a caer. Apocalipsis capítulo 20, versos 14 nos revela
que la muerte misma es destruida. ¿Cuándo? Cuando sea lanzada, arrojada al lago de fuego. El lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso no debemos temerle a la muerte mientras Cristo reine en nuestros corazones, porque la misma muerte que hoy atemoriza a la humanidad, esa misma muerte será destruida y su fin es ser lanzada al lago de fuego y azufre. ¿Cómo será eso posible si parece tan omnipresente hoy en día? La clave de esta victoria no es nuestra fuerza, no son nuestras obras, sino la resurrección de Cristo. Jesús no solo venció a la muerte para él mismo, sino que prometió que todos los que creen en él también vivirán eternamente. Primera de Corintios 15:26 nos asegura que el último enemigo que será destruido es la muerte, y esa promesa ya se ha empezado a cumplir. En Primera de Corintios 15, del 20 al 26, leemos: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró en el mundo por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte, aunque poderosa, tiene fecha de caducidad. Si la muerte es un imperio, esa batalla ya está ganada. ¿Estás preparado para vivir con esperanza o ves que la muerte es un destino inevitable? Déjame tu comentario. ¿Cómo te hace sentir saber que la muerte será destruida? ¿Tienes miedo de ella o vives con esperanza? Me encantaría saber tu opinión. Y si te impactó esta revelación, recuerda suscribirte para más vídeos que revelan los misterios de la Biblia. En el próximo vídeo exploraremos lo que sucede después de la muerte. ¿Qué dice la Biblia sobre el juicio final y la vida eterna? No te lo pierdas.